Mónica Borda, psicóloga, experta en neuropsicoeducación y neuroliderazgo por la Universidad de Nueva York. ¿El miedo es algo que es un amigo o un enemigo? Es un enemigo completamente, El Fernanda. miedo. El miedo. Completamente un enemigo. ¿Sí? ¿Cuántas ¿No cosas? te salva de nada? No te salva de nada y te deja sin metas, sin sueños. ¿Cuántas veces dejamos de hacer tantas cosas por miedo? ¿Qué te parece de plano? De plano. No sirve para nada el miedo. No sirve para nada más que desconectarte de tu capacidad de realmente soñar en grande, pero sobre todo de atreverte, porque hay que entender que el miedo no existe. ¿Cómo? El miedo no existe. Realmente obviamente existe el miedo sano. ¿Y cuál es el miedo sano? Cuando el miedo me alerta de, a ver, ten cuidado, no te vayas a caer, supervivencia. Pero el problema para mí, y he escrito este nuevo libro, porque para mí el miedo es el cáncer de las emociones. No el miedo que tenemos para cuidado, no te metas por lo oscurito. Es que ojalá que la nos de quedara, supervivencia, ese lo aceptamos ese es parte y de siempre nuestra vamos naturaleza. a vivir con él. Es más, siempre vamos a vivir con miedo porque es una emoción completamente humana el decir, tengo miedo, me van a asaltar, no puedo pasar por esta casa porque es peligroso. Eso es un miedo. ¿Tú tienes miedo? O sea, tú hablas del miedo de emprendimiento, el miedo de yo puedo. Yo creo que yo sobre todo hablo de lo que el miedo me hace pensar. ¿Cómo yo puedo identificar, Fernanda, que el miedo se ha convertido en un problema en mi vida? Cuando ya no vas a esa cita, cuando ya no invitas a esa persona, cuando ya no viajas, cuando ya no te atreves a hablar en público. ¿Por qué? Por lo que el miedo te hace pensar. Y realmente ese es el miedo incoherente, Fernanda, completamente, que ese es su peligro, porque ojalá nos quedáramos con la precaución, que ese es el miedo sano, pero siempre vamos al miedo incoherente. Es más esto, ¿cuántas veces nos quedamos toda la noche pensando de verdad situaciones de terror? ¿Qué es lo que el miedo nos hace sentir? No voy a poder, pero ya lo tengo todo listo, pero si me atrevo y nadie lo compra. Todos esos pensamientos es este miedo incoherente que nos paraliza. Y no haces nada. Y no haces nada. Más que pensar y pensar y pensar en cosas que te hacen daño. Exacto, porque el miedo incoherente tiene un grave como problema en nuestra vida. Nos hace salirnos y desconectarnos de la realidad. Y empiezas a pensar, ¿no? Cosas que de repente no duermes toda la noche, nos ha pasado a todos, y en la mañana te levantas y dices, oye, es que esto ni en Hollywood lo van a producir. O sea, no es cierto. Pero así vivimos, dándole todo nuestro poder al miedo. ¿Y de qué nos perdemos? De nuestros sueños, de nuestras metas, Fernanda, de intentarlo. ¿Conoces mucha gente que de plano no lo intenta, que se paraliza? Muchísima Digo, para gente. haber escrito un libro. Muchísima gente que me escribe. O sea, ¿qué estarás viendo allá afuera, no? Claro, o sea, yo en el consultorio, con las conferencias, con los otros libros, lo que veo, sí, la gente se queda completamente paralizada. Y el problema es que vive a la sombra del miedo. Todo el tiempo le da miedo. Y hay que entender que el miedo, obviamente, lo relacionamos con, me rompieron el corazón. Ah, no, entonces todo el día pienso, no, y es que claro, y si vuelvo a confiar, y si no puedo, y si me engañan, es miedo, realmente son puros pensamientos. Especulamos, pero la especulación viene del miedo. Y entonces, ¿qué pasa? No todos los hombres son iguales, yo en la vida, ¿no? Y personas que se quedan solas. O obviamente es vida, como yo siempre les digo, ¿cuántas personas emprendemos un trabajo, un nuevo sueño, una meta? Y pues no siempre, o sea, la vida, no venimos a vivirla, no a dejarla perfecta, y siempre nos van a pasar cosas, pero el problema es que no nos quedamos ahí. Nos da tanto miedo repetir una historia que nos dolió, que el miedo entonces todo el tiempo nos está hablando. No vuelvas a confiar, no vuelvas a emprender. No, la situación está muy complicada. Dice Andrés Bolaños de Zacatecas. Fíjate, Fer, que mi papá me decía, ¿tienes miedo? Ándale, ¿qué tiene? Hágalo con miedo, pero hágalo. Por eso pienso que no importa tener miedo, solo hay que moverse. A mí cuando me dicen,
sobre todo mi propuesta, no, el miedo nunca se va a ir, Fernanda. Pero cuando a mí me dice, Mónica, es que no sé qué hacer de mi vida, ¿a qué le tienes miedo? Y siempre salen unas listas, ¿no? Empieza por ahí. Mi propuesta es que el miedo se convierta en tu guía, que tú vayas y estés correteando al miedo, no que vivas a la sombra del miedo. Y se puede lograr, porque hay que entender que son pensamientos que nosotros estamos creando de situaciones o que vemos o que sí ocurrieron, porque a todos nos han ocurrido. Pero a ver, Mónica Borda, algunas personas no utilizan el miedo porque son flojas, o porque no quieren salir, o porque de veras se tienen que poner 400 obstáculos enfrente para justamente decir, no, pues es que no puedo, tengo miedo. Y el miedo es como este escudo de otras cosas que en realidad son las que no te están moviendo. Digo, obviamente yo sí creo que mucha gente, ¿no?, manipula con, es que me muero de miedo. Pero al final, ¿no?, la manipulación, el miedo, todo eso, ¿a dónde te lleva? A no hacer nada en la vida. Entonces, no importa si utilizas el miedo como manipulación o si de verdad tienes miedo, el problema es que no te estás atreviendo y la vida es una y venimos a vivirla y también entender que siempre, Fernanda, hay oportunidades. De Sonora, Ángel Cifuentes. Fíjate, Fer, ahorita que estás hablando en este bloquecito del miedo, yo digo que es parte de nuestra naturaleza. Lo malo es cuando es irreal o imaginario. Ahí sí creo que pues no nos motiva para nada. Exacto. Que el miedo actúa como este motor para no moverte. Tal cual, que ese es del miedo que yo hablo, esta incoherencia cuando salimos completamente de la realidad para vivir en la imaginación. No, es que no, la verdad no voy a hacer esa llamada, no es el momento perfecto. Y el miedo te empieza a llenar de pensamientos que la gente queda completamente paralizada. Me vino a la mente cuando nuestros hijos salían de antro o salen de antro, no sé si se identifiquen algunos o nietos, ¿no? Que dices, híjole, ¿y si pasa algo? Y entonces te la pasas horas en una angustia espantosa cuando no está pasando nada. Ese es exacto el miedo, donde estás inventando, no, y es que sí, y obviamente, claro, es un peligro, ahorita está complicada la situación con los chavos, pero al final te saca de la realidad, porque la verdad es que no está sucediendo nada y los chavos están pues simplemente divirtiéndose. ¿Y cuántas veces no llegamos hasta agobiar a los hijos, me incluyo, hablándole y ya llegaste y todo está bien? ¿Y cómo vas? Y ya, mamá. Sí. O sea, ya estoy aquí. Me vino ese ejemplo tan sencillo y tan claro como decir, pues están viviendo su vida, yo tengo que vivir la mía, no puedo vivir pegada a un teléfono a ver a qué hora llega la mala noticia. Exactamente, porque... Pues imagínate, y él pensa, ¿a qué hora llega la mala noticia? Pero no. El problema es que así vivimos, esperando la mala noticia en todo, por lo que el miedo te hace creer, te hace pensar, porque la realidad, Fernanda, de la vida, aunque a veces se pone complicada, es mucho más bondadosa que nuestros pensamientos. Yo también lo creo, Mónica. Es más, si nos habláramos, si alguien me habla como yo me hablo, no me llevaría con esa persona. No sería mi amigo. Es que nos hablamos luego muy feo, nos tratamos muy feo o nos saboteamos también muy feo. Claro, y aparte el miedo nos hace algo terrible, que todo el tiempo estés esperando una mala noticia. Pero, fíjate, Fernanda, en la vida es 50 y 50. ¿Y por qué no? O a ver a qué hora te pintan el cuerno. A ver a qué hora me pintan el cuerno, a ver a qué hora me dicen que no, a ver a qué hora se me cae el negocio. No, y hay gente que me dice, Mónica, ya tengo todo listo, pero ya no di ese paso porque el miedo me hizo pensar, ¿y si nadie me compra? Híjole. Mónica Borda, gracias. Sin miedo y con huevos. Así se llama el libro. Así digo, por si les falta, pues aquí hay. Sin miedo y con huevos. Así es. A la venta en todos lados, Amazon en todos lados. Todos, absolutamente todas las librerías, tiendas de autoservicio, en todos lados. Y cierro con lo que dice la productora. Ser valiente no significa que nunca sentiremos miedo.
sino que seremos capaces de actuar a pesar de nuestros temores. Así es. Sí, el tema es movernos.